Bueno, donde se cortó el video anterior, habíamos quedado, hay que tener cuidado con esto porque graba hasta cierto momento. Habíamos quedado que la derivada segunda de la lagrangiana respecto de x dos veces en el punto nos había quedado igual a la derivada segunda de f respecto de x dos veces en el punto. Y se nos había reducido el problema entonces a calcular la derivada del campo sin la ligadura. Sin la ligadura de entrada. Vamos a ver qué pasa. Tenían en cuenta que nos estamos preguntando cuánto dará esta derivada segunda. Bueno, para plantear esa derivada segunda, primero hay que tener la derivada primera de f, que todavía no la hemos planteado. Recordemos que nosotros teníamos la derivada de la ligadura, que la conocemos. Nos había dado que 0 es la derivada de g respecto de x más la derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x. Esta es la derivada de la ligadura, ¿sí? Cuando y es una función de x. Y esto nos había salido de cuando estábamos trabajando con una lagrangiana que dependía únicamente de la variable x. ¿Para qué estamos buscando la derivada segunda? Para aplicar el criterio de una variable, lo mismo que hacemos en una variable. Conclusión, nos estaría faltando encontrar esto. A ver, ¿cuánto vale esto? Para encontrar esto, o sea, esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale esta derivada segunda respecto de x dos veces en el punto? Para buscar esto nos vamos a poner de acuerdo en algo. Recordemos que todo esto vale en un punto x0, ¿no? También, tener cuidado. Nos vamos a poner de acuerdo en lo siguiente. Para hacer las cuentas vamos a olvidarnos del punto. Ya sabemos que lo tenemos que evaluar todo eso en el punto. Para evitar no tener tanta notación, porque es muy tediosa la notación que voy a hacer y todo el desarrollo que voy a hacer a continuación. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la derivada segunda de f respecto de x, pero primero vamos a calcular la derivada primera, porque no la tenemos. ¿Y cómo calculamos la derivada primera? Como f depende de x y de y, y yo voy a calcular la derivada con respecto a x, eso será la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x, por regla de la cadena, ¿no? Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Esta, como no es implícita, esta no me da 0. Pero esta sí me da 1. Entonces me queda la derivada de f respecto de x. Recuerden que todo esto va en el punto, pero no lo vamos a anotar al punto para no tener tanta notación en el medio, porque ahora van a ver toda la notación que vamos a tener que tener en cuenta. Y esa sería la derivada primera de f respecto de x. Y la voy a llamar f estrella de xy. ¿Sí? Esa derivada primera. Porque ahora lo que tengo que hacer para obtener la derivada segunda es derivar esto. También con respecto a x, porque estamos trabajando en derivadas con respecto a x. Entonces, para sacar la derivada segunda de f respecto de x dos veces, es sacar la derivada primera de f estrella respecto de x. Y para hacer eso, voy a reemplazar donde tengo la f con la f estrella, porque tengo que volver a hacer esta derivada. ¿Esto qué va a ser? La derivada de f estrella respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de f estrella respecto de y por la derivada de y respecto de x. Como esta vale 1, esto nos va a dar la derivada de f estrella respecto de x más la derivada de f estrella respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y donde tengo f estrella voy a tener que reemplazar con todo lo que tengo arriba. O sea que este cuadro lo voy a tener que poner acá y acá. Y fíjense cómo nos quedó. Nos queda que la derivada segunda de f respecto de x dos veces nos va a dar la derivada con respecto a x de f estrella. F estrella es todo esto. La derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Más la derivada respecto de x de f estrella. Y f estrella vuelve a ser todo esto de acá arriba. Derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x por la derivada de y respecto de x que
que tengo ahí. ¿Se dan cuenta? Esto es f estrella, los paréntesis son f estrella. Ahora tengo que derivar cada paréntesis con respecto a x para sacar esa derivada segunda. Muy bien, hagamos esa cuenta. ¿Se dan cuenta lo que les decía? Imagínense si hubiera puesto el punto en cada uno de estos términos, nos volvemos locos. Como Homero, ya nos volvimos locos, ya nos volvimos locos. Bueno, acá estamos locos. Derivada segunda de f respecto de x dos veces. Tengo que derivar el producto. Cuidado, porque acá me va a quedar la derivada de f respecto de x respecto de y por el segundo sin derivar. Ven que es un producto acá. Y ahora tengo que derivar este por la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Más, y ahora lo mismo del otro término. Me queda la derivada segunda de f respecto de x dos veces, creo que se ve, más la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por este sin derivar más la derivada de este respecto de x respecto de y por este sin derivar. Pero tengo que multiplicar, y acá tengo que tener cuidado, a todo esto por la derivada de y respecto de x que lo tengo afuera. Muy bien, creo que se ve. Bueno, vamos a hacer la distributiva con ese término que me quedó. Espero que se vea bien. Entonces me queda, creo que un renglón más sale ahí abajo, lo podemos hacer. Me queda que la derivada segunda de f respecto de x dos veces me da la derivada segunda de f respecto de x dos veces. Todo este término me queda igual. Voy a hacer la distributiva del segundo paréntesis, ¿no? Fíjense que la distributiva del segundo paréntesis llega hasta, creo que, a ver, este con este está acá, este acá, déjenme revisar, por este sin derivar, más, acá me falta un más la derivada de este, y acá me falta este otro, me falta un término acá, menos mal que lo revisé. Me parecía que algo me había faltado acá, por este sin derivar. Fíjense, es la derivada de este término, este producto, es la derivada con respecto a x de este xy cruzada por este sin derivar, más la derivada de y dos veces con respecto a x dos veces, por la derivada de f respecto de y sin derivar, más. Menos mal que lo revisé. Derivada de y respecto de x más la derivada segunda de y respecto de x dos veces por la derivada de f respecto de y. Este 2 va en el numerador acá, cuidado, arreglarlo, más, y hay que hacer la distributiva con aquel. Derivada segunda de f respecto de x dos veces por la derivada de y respecto de x, más la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y por lo mismo, o sea que esto va al cuadrado, porque me lo tengo dos veces, más el último término. Fíjense, acá no lo tenía, lo agregué. Con este término me queda, ¿sí? Con el primero me queda esto. Con el segundo, que me queda esto, lo tengo una vez y lo tengo otra vez afuera, lo multiplico y me queda el cuadrado. No es una derivada segunda, sino es el cuadrado de toda esa derivada. Más esto que son tres términos, derivada de f respecto de x respecto de y, por la derivada de f respecto de y, por la derivada de y respecto de x. Muy bien. Ahora vamos a seguir arriba. Y nos preguntábamos cuánto valía. Menos mal que tenemos ya. Vamos a seguir acá. Vamos a borrar dos renglones para que lo puedan ver. Muy bien. A ver, ¿qué se puede agrupar acá? Acá hay cosas que se pueden agrupar que son iguales. Fíjense que tengo
derivada segunda cruzada a ver, déjenme ver, tenía una derivada segunda cruzada, derivada segunda de f respecto de x respecto de y, por este término con derivada segunda de f respecto de x respecto de y, lo tengo de nuevo acá. Fíjense, estoy con machete, la primera vez que me van a ver con machete, pero tengo que tener machete porque esto es largo y tedioso. Y eso lo puedo agrupar dos veces. Quiere decir que me queda que la derivada segunda de f respecto de x dos veces me da el primer término, derivada segunda de f respecto de x dos veces, este término, ¿sí? Este de acá. Este se repite dos veces, o sea que le voy a sumar dos veces la derivada de f, que sería una derivada segunda, ¿no? Porque es una derivada cruzada, faltaría ponerle un 2, creo que no se lo hemos puesto, ahí no se lo pusimos, ahí se lo puse bien, estoy mirando donde no lo puse, acá no lo puse, ponerlo bien, respecto de x respecto de y, por la derivada de y respecto de x. Eso por un lado. Después agregamos, muy bien, después agregamos, acá tenemos otra cosa más para hacer. Con el último término, el que nos quedó acá, fíjense que me quedó la derivada de y respecto de x, derivada de f, tengo un producto de derivadas, ¿no? Este último término, voy a agarrar este término y lo vamos a mirar un poquito arriba. Voy a hacer un asterisco acá y lo vamos a mirar acá. Esto me quedó derivada segunda de f respecto de x respecto de y por la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x. Fíjense que cuando tengo un producto, una de las operaciones que les enseñé fue a cambiar los diferenciales, ¿no? Estas derivadas se pueden cruzar porque estas funciones son de clase C2. Recuerden que para que podamos calcular puntos críticos, las funciones sean de clase C2, que quiere decir que sus derivadas segundas sean continuas por culpa de la continuidad de sus derivadas parciales, sea diferenciable, querría decir. Entonces esto es lo mismo que tener la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por la derivada de f respecto de x por la derivada de y respecto de y. ¿Sí? Y fíjense que la derivada de y, porque hacer esto, uno podría hacer esto, ¿no? Derivada de f respecto de y, esto daría 1. A ver, vamos a hacerlo en dos pasos para que lo vean bien. Uno lo que podría hacer acá es lo siguiente, con este último término. Puede agarrar y decir, bien, yo tengo la derivada segunda de f, a ver si me quedó bien. Acá, perdón, acá hay un error, por eso me está dando mal. No es de f, sino de y. Acá, ¿ven? Esta última es derivada segunda de f, no es de f, sino de y. Esta derivada segunda de y respecto de x respecto de y se puede escribir como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de y. ¿Sí? Ahí tenía un error. Y si uno mira esta derivada segunda, esto da 1. Y esto es la derivada respecto de x de 1. ¿Y cuánto es la derivada de una constante? 0. Quiere decir que este término vale 0. Quiere decir que todo este producto vale 0. Quiere decir que este término desaparece. Gracias a Dios. Entonces nos quedaron un término. Estos dos los sumé. Y me sobró este y este. Entonces vamos a ponerlo en orden. Me sobró más la derivada de f respecto de y por la derivada segunda de y respecto de x dos veces, y el último término que me sobró es la derivada segunda de f respecto de x respecto de y por la derivada de y
respecto de x al cuadrado. Vamos a ver si eso está todo bien. Perfecto. Ahí ya nos quedó la operación. Entonces, lo que nos preguntábamos antes, ¿cuánto daba? Fíjense lo que nos quedó. Nos quedó espantoso. Pero si ustedes piensan que acá termina el espanto, bueno, se equivocan. Ahora van a ver lo que viene. Porque ahora hay un detalle de todo esto. Como y es una función de x por ser g implícita, vamos a borrar todo esto que ya no lo precisamos más. Dada esta condición que anoté acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es ver si podemos calcular, dado que y es una phi de x, escribir esta función como una phi de x. Entonces, fíjense, lo que nos preguntábamos antes, que era este resultado, ya después vamos a ver cuánto nos da, esto lo puedo traducir de la siguiente manera. Y esto nos va a dar la derivada segunda de f respecto de x dos veces, más dos veces, la derivada de f, vamos a ponerlo bien al 2 porque lo puse mal ahí, sería más dos veces la derivada segunda de f respecto de x respecto de y, por la derivada de y, en lugar de poner la derivada de y, vamos a poner la derivada de phi, dado que y es una phi, respecto de x, más la derivada de f respecto de y, por la derivada segunda de phi, fíjense. ¿Por qué hago esto? Porque esto nos va a permitir encontrar la relación que nosotros estamos necesitando, más la derivada segunda de f respecto de x respecto de y, por la derivada de phi respecto de x al cuadrado. Muy bien. Voy a bajar a Gary de arriba, que está en el techo y no puede bajar porque estoy usando la escalera para otra cosa. Vení. Ven. 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 Dale. Bueno, ahora continuamos. Ya lo pude bajar. No se preocupen. Acá estamos. Muy bien. Bueno, en conclusión, vamos a tener que trabajar con esta cuenta. Vamos a ver si la podemos hacer en dos tandas, porque la cuenta es muy larga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es poner la derivada de phi respecto de x. O sea, tenemos que reemplazar aquí y en las derivadas segunda de phi respecto de x, fíjense que ahí la tengo al cuadrado, sabiendo que eso está escrito en términos de la función implícita de la ligadura, porque ¿quién es phi acá? ¿Quién es? ¿Dónde está la phi acá en la ligadura? Está aquí, ¿ven? Entonces voy a tener que despejar que la derivada de phi respecto de x va a ser como es en la ligadura, ¿no? Menos la derivada de g respecto de x, paso restando y esto dividiendo sobre la derivada de g respecto de y, lo que sabemos de funciones implícitas. Entonces vamos a tener que sacar la derivada segunda, que no la tengo, y a su vez reemplazar con la derivada segunda, que hay que calcularla, y a su vez de la derivada primera. Meterla acá adentro. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a poner la derivada primera, y después vamos a calcular la derivada segunda. Quiere decir que tenemos que buscar esos tres rectángulos que acabo de remarcar en esa ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos tres rectángulos? Es decir, la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, que es lo que preciso. Muy bien. Lo mismo que hice con la f. Fíjense que lo que hice con la f, ¿qué fue? ¿Cuánto me dio la derivada segunda de f respecto de x dos veces? Me dio todo esto.
Lo mismo que tengo acá. Quiere decir que si yo quiero calcular la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, lo que tengo que hacer es lo mismo. Quiere decir que voy a tener el mismo resultado, no lo voy a volver a hacer. La única diferencia que de uno de los lados nos va a dar 0. Porque fíjense, la derivada segunda de phi respecto de x dos veces implicaría derivar esto respecto a x y después despejar, ¿no? Fíjense que uno esto lo podría llamar phi estrella de xy, ¿no? Y si uno llama phi estrella de xy a todo esto, uno podría decir, bueno, la derivada primera, la derivada segunda de phi sería la derivada primera de phi estrella respecto de x, que sería derivar eso. ¿Se dan cuenta? Tengo que derivar todo esto respecto de x. Derivada parcial respecto de x de toda esa verdura. Toda esa verdura sería la derivada de g respecto de x más la derivada de g respecto... Bueno, vamos a ponerlo bien. En realidad sería la derivada respecto de x. Fíjense, la phi. Mi phi, ¿quién sería? Sería la derivada de phi estrella respecto de x, sería la derivada de phi estrella respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de phi estrella respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y ahí reemplazo, lo que yo sé es que esta vale 0. ¿Se ve? Al valer 0 esta, ¿sí? Después le ponemos el 0. Esto va a ser la derivada respecto de x de todo esto, de la derivada de g respecto de x más la derivada de g respecto de y por la derivada de phi respecto de x. Esta me va a dar 1. Entonces me va a quedar más, perdón, esta no, aquella de allá. Esta me va a dar 1, más la derivada de todo esto respecto de x de nuevo, ahora con, perdón, respecto de y ahora, con respecto a x está, de toda esta, por la derivada de y respecto de x. Y si uno hace esta cuenta, fíjense que quedó, de este lado me queda un 0. ¿Sí? Porque g es implícita, de ahí proviene el 0. Entonces, pero tengo que hacer toda esa cuenta todavía. Hacer toda esa cuenta va a dar un resultado similar a este. Si lo hacen, ese resultado se los voy a poner. Me va a quedar el 0 de este lado, ¿no? Me va a quedar que 0 es igual, ya les pongo el resultado. Si uno va haciendo la cuenta y junta todas las cosas como las juntamos acá, queda muy similar. La derivada segunda de phi, perdón, de g, respecto de x dos veces, ¿no? Fíjense arriba, va a quedar casi igual arriba. Más 2 veces la derivada segunda de g respecto de x respecto de y, ven, va a quedar las cruzadas por la derivada de y respecto de x, más, ahora viene el término, este término, que sería la derivada de g, en lugar de la f tengo la g, respecto de y, por la derivada segunda de y respecto de x dos veces, ¿sí? Y me queda el término que tiene el cuadrado. No olvidarme, esta es una y, cuidado ahí, el término que tiene el cuadrado. Más la derivada segunda de g, ahora no de f, respecto de x respecto de y, por el término del cuadrado, que sería la derivada de y respecto de x al cuadrado. Muy bien, pero está todo igualado a 0, ¿eh? Ahí tengo la segunda derivada. Ahora bien, esta sería mi derivada de phi respecto de x dos veces. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar? Ya tengo los dos resultados. Tengo este resultado y este.
Fíjense que todo esto es igual a 0. ¿Dónde tengo la derivada segunda de phi respecto de x? ¿De dónde la voy a despejar? ¿Dónde está la derivada segunda? Voy a reemplazar con la i, con la phi. Donde tengo i tengo que poner phi en el numerador. Ahí ya sé dónde está la phi, ¿ven? Ahí tengo una phi y acá la tengo, ¿ven? Acá está. Esta es la que tengo que despejar de todo este choclo para poder reemplazar arriba en la derivada de f, la que a mí me interesa. Fíjense, y acá también la tengo a la phi, ¿ven? Acá puedo despejar esta para reemplazar acá y después puedo despejar esta para reemplazar ahí. Bueno, eso es lo otro que nos falta hacer. Despejar esas dos para reemplazar en las dos ecuaciones de arriba. Para ver cómo se reduce o cómo se amplía esta derivada y ver qué podemos hacer, porque recordemos que en esa derivada nos va a permitir saber si, al evaluarla en el punto, qué tipo de elementos son, si son extremos, máximos, mínimos o lo que sea. Así que bueno, en el próximo video vamos a reemplazar, vamos a despejar y vamos a reemplazar en esta segunda derivada y vamos a ver cómo nos queda. Por supuesto, lo estoy haciendo en videos cortos para que lo puedan comprender. Muy bien, nos vemos en el próximo video.